Veremos en el día de hoy los riesgos para el sistema de gestión de control y seguridad BAS. La norma ISO se fundamenta en el pensamiento basado en riesgos y la norma BAS busca los controles operacionales a los riesgos y a los eventos críticos. Esto es lo que nosotros hemos señalado como objetivo de cómo abordar los riesgos en el pensamiento basado en riesgos, los controles operacionales y la preparación y respuesta a eventos. El pensamiento basado en riesgos, pues está resumido aquí en este pequeño cuadro. Pensamiento basado en riesgos y tenemos dos partes. Se debe analizar el contexto de la organización. Ya sabemos qué es el contexto de la organización y nos señala cuatro partes: identificar los riesgos y oportunidades, analizar los riesgos y oportunidades, evaluar los riesgos y oportunidades, monitorear y hacer seguimiento para lograr el mejoramiento del sistema. Y por otra parte, el pensamiento basado en riesgo, la definición se define como el efecto de la incertidumbre de un resultado esperado. Este efecto puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. Y ese riesgo, pues el riesgo no significa que siempre sea una condición negativa. Todas las oportunidades pueden ser positivas. Por consiguiente, es bueno tener muy en cuenta que la norma ISO especialmente se basa en el pensamiento basado en riesgos y la norma BAS son las que establecen todos esos controles operacionales para el riesgo y además cuáles son los eventos críticos en caso de materialización de los riesgos. Ya hemos visto dentro de las partes del sistema de gestión que pues nosotros tenemos la política, los objetivos y los riesgos que están íntimamente relacionados, pero para poder establecer esa política, de esa política se derivan esos objetivos y que esos objetivos que nosotros planteamos tienen riesgos, entonces tenemos que haber estudiado el contexto de la organización, tenemos que estudiar las partes interesadas, nuestros clientes, nuestros proveedores y el sistema de gestión tiene que tener un alcance, es decir, hasta dónde llega para que interrelacionando política, objetivos y riesgos, estos nos den un resultado como es el del sistema de gestión. ¿Y qué es el sistema de gestión? El sistema de gestión en sí es el modelo de negocio que tiene la organización. Esa relación tenemos que tenerla muy presente, ya es segunda vez o tercera que se muestra dentro de estas diapositivas y por consiguiente ustedes tienen que tener claro que política, objetivos y riesgos están íntimamente relacionados. También anteriormente hemos visto el enfoque de los procesos. Esto es un proceso sencillamente que es una maquinita que tiene una entrada, que hace una actividad interna y que da una salida y que esa salida vuelve, se realimenta en la entrada y entra en un círculo de tal manera que ese proceso se desarrolla dentro de lo que se llama un contexto. Ese contexto que lo tenemos ahí en la línea roja, pues tiene algunas características, que es que hay secuencia e interacción de los procesos, que ese proceso tiene que tener un líder, tiene que tener un propietario y que ese proceso tiene que tener responsabilidades. Ese líder, ese propietario del proceso tiene que asumir unas responsabilidades frente al proceso y por consiguiente frente a toda la organización. En la gestión de riesgos señala el numeral 6.1 de la norma y nos da pues elementos fundamentales de metodología para establecer los riesgos según la norma BAS. La empresa dice debe mantener un procedimiento documentado. ¿Qué es procedimiento documentado? Aquel que está escrito. Procedimiento documentado para la gestión de riesgos con base en el enfoque en procesos
y esto debe incluir los siguientes elementos. La norma BAS versión 5 nos cita estos 7 literales de identificación de riesgo, análisis y evaluación de los riesgos, establecer controles operacionales, respuesta a eventos, seguimientos, revisiones y comunicaciones. Y la norma ISO 31000-2018, que es para la gestión de riesgos, esta nos dice que hay 8 pasitos a seguir, pero mire que ellos se interrelacionan totalmente unos con otros. Por ejemplo, en la evaluación del riesgo está la identificación del riesgo. También tenemos el análisis del riesgo, análisis y evaluación del riesgo, la valoración del riesgo, que es esa cuando se evalúa, por consiguiente se valoriza el riesgo. También tenemos dentro de los controles operacionales que el riesgo hay que tratarlo. ¿Para qué se trata el riesgo? Pues para minimizar, en caso de materialización de él, minimizar el impacto que pueda producir. Entonces hay un tratamiento de riesgo y ese control operacional también se tiene que registrar, se tiene que tener evidencias de que se ha venido tratando el riesgo. Los seguimientos, pues también la norma ISO nos dice, ISO 31000 nos dice seguimiento y revisión, y la norma BAS también nos habla que tenemos que hacerle seguimiento. Revisiones, pues están en conjunción tanto el seguimiento y la revisión en la norma BAS, literal E y F, con el que nos dice la norma ISO, seguimiento y medición. Y tenemos también dentro de la valoración del riesgo o dentro de la comunicación y consulta y dentro de todo este aspecto de identificación, análisis, etcétera, y el alcance los criterios de concepto, etcétera, que todo esto lo tenemos que comunicar a la organización. Por eso tiene que haber una comunicación y consulta y como pueden ver, los 7 elementos que nos pide la norma BAS están conjugados también con los 8 elementos que nos pide la norma ISO 31000-2018, que es la metodología que hemos seguido para el desarrollo de nuestra matriz de riesgos. Tiene que estar registrado, tiene que haber informes escritos, tiene que verse esa gestión de riesgos. Y el tratamiento de riesgo, pues también cuando hay unas respuestas a eventos, es porque el tratamiento lo hemos tratado y por consiguiente estamos prestos a dar respuesta al caso del evento que se suceda. Pero hemos venido hablando de riesgos, pero ¿qué es riesgo? La norma BAS nos define que riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento originada por exposición a una amenaza, según el glosario BAS versión 5/2017. Pero la norma ISO nos define riesgo y su gestión especialmente como el evento, el efecto de la incertidumbre en la consecución de objetivos. El efecto es como un impacto que se causa. Incertidumbre es que no sabemos si se cumple o no se cumple, si es positivo, si es negativo, si es bueno, si es malo, etc. En la consecución de los objetivos. ¿Por qué? Porque es que ya dijimos que establecemos una política y por consiguiente de la política se debieran objetivos. Entonces esos objetivos los vamos a conseguir. Allí es donde empieza la gran incertidumbre y donde empiezan a aparecer lo que se llaman los riesgos dentro de la organización, los cuales están estudiados perfectamente para Multitran. Los riesgos pues se clasifican en riesgos naturales y riesgos antrópicos. Naturales, su nombre indica, producidos por la naturaleza, tales como los meteorológicos y climatológicos, los geológicos y geomorfológicos. Los climatológicos, pues están los vientos, las inundaciones, las torrenciales, los rayos, los incendios forestales, y los geomorfológicos, los sismos, los deslizamientos, los hundimientos, los derrumbes, los volcanes, los maremotos, los tsunamis, etcétera. Entonces eso está dentro de los riesgos geológicos. Y hay otros riesgos antrópicos, se llaman antrópicos porque son producidos por el hombre. Antrópico. Y estos son de tres tipos, riesgos operacionales, riesgos tecnológicos y riesgos sociales. Los riesgos operacionales pues son accidentes sobre el ambiente, pueden ser derrames de sustancias químicas, accidentes de trabajo que trata el sistema de gestión de control de salud y seguridad en el trabajo, y los incendios que pueden ser provocados o pueden ser incendios también de orden natural. Hay
riesgos antrópicos tecnológicos, como por ejemplo eventos no atendidos, actividades anómalas dentro de la organización, la falta de mantenimiento de los equipos que se tengan en funcionamiento para la prestación del servicio, la contaminación por recursos, eventos tecnológicos, virus informáticos, sobrecarga de voltaje, etcétera. Todos estos son tipos de riesgos tecnológicos, y los riesgos sociales, también conocidos como riesgos públicos, son como el terrorismo, el robo, el atraco, el secuestro, el narcotráfico, la piratería. Todas esas cositas que nos pasan en la calle también son riesgos sociales que los designamos como riesgos públicos. Entonces, pues teniendo esta clasificación de riesgos, hay unos tipos de riesgos que interesan. Aquí no les nombro sino 9, pero en realidad son muchos riesgos. Se podría hablar de unos 25, 30 riesgos que se podrían estudiar dentro de una organización, pero para no complicarnos vamos a estudiar solo 9 riesgos. El riesgo financiero. ¿La empresa tiene riesgos en finanzas? Claro que sí. ¿Qué tal que los clientes no paguen? Entonces, pues eso ve sometida a un colapso financiero la empresa después de 1 o 2 meses de no pago por parte de todos los clientes. Riesgos ocupacionales son los riesgos de salud laboral que estudia el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Los riesgos de mercado son riesgos que se tienen permanentemente. Hoy podemos estar bollantes, tener una cantidad de clientes buenos, pero mañana puede que no tengamos esos clientes, y entonces existe ese riesgo de mercado para el cual nosotros prestamos el servicio. Riesgos ambientales, pues como es una empresa de transporte, se tienen riesgos ambientales. La empresa es un emisor, es un contaminador. ¿Por qué? Porque todos los vehículos son de ACPM o gasolina, y por consiguiente contaminan el ambiente, y hay que tener en cuenta los tipos de riesgos ambientales. Existe el riesgo público, que como les dije antes, también lo conocemos como riesgo social, o también lo que conocemos como el riesgo antrópico. Los riesgos de reputacional que puede tener una empresa, riesgos operacional, riesgo de contagio y riesgo legal. Estos 5 últimos que cierran este círculo azul son los que realmente interesan al BAS. Riesgo público, riesgo reputacional, riesgo operacional, riesgo de contagio y riesgo legal. De los 9 que he citado, estos 5 son claves y fundamentales que no se pueden omitir dentro del estudio de riesgos que se tenga en una organización. La probabilidad de establecer controles operacionales la podemos definir por 3 partes. Primero es la proximidad que tengamos a un riesgo. Por ejemplo, y vamos a poner un caso actual, ¿tenemos proximidad a contraer COVID? Claro. ¿Por qué? Pues porque a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro país, pues existe este virus, y por consiguiente tenemos ese riesgo latente. Las estadísticas internas y externas del riesgo. Tenemos estadísticas internas, bastantes. Ya en este momento van alrededor de unos 128,000 muertos en Colombia. Se han muerto muchas personas muy cercanas a nosotros, etcétera. Entonces, se tienen estadísticas internas y externas del riesgo, claro. Y por último, ¿qué controles hemos establecido para mitigar el riesgo? Pues los controles, el primer control es la vacunación, pero sin embargo tenemos que seguir usando otros controles biológicos, como es el caso de usar el tapabocas, de lavarnos permanentemente las manos, de no estarnos saludando de mano, de procurar un distanciamiento mínimo de 2 metros con las demás personas, etcétera. Entonces, ¿para qué? Porque tenemos la probabilidad que nos contagiemos, sí, pero si estudiamos la proximidad, si estudiamos las estadísticas y si cumplimos bien con los controles, pues es probable que, especialmente si estamos vacunados, es probable que no nos dé el virus. Entonces, en resumen, pues los riesgos SR1, R2, R3, R4, etcétera, que ya es como por decir un riesgo, el riesgo tal, el riesgo de robo, el riesgo de saqueo de la mercancía, etcétera, y hay unas proximidades que uno puede calificar de 1 a 10 dentro de las tablas y dentro del sistema
de gestión de control y seguridad que tiene la empresa, entonces ha definido en su procedimiento de gestión de riesgos, pues precisamente unas tablas que se califican entre 1 y 10. 10 pues es cuando es más fuerte, más probable, y 1 cuando es menos fuerte, cuando es improbable de que un riesgo se suceda. Bien, el VAS en términos generales pues nos sirve para hacer este tratamiento de riesgos, pero nos dice, ojo, trate especialmente estos riesgos en dónde, en los asociados de negocio, tenga en cuenta sus clientes, sus proveedores, en la seguridad de las unidades de carga, tanto para el transporte como las unidades locomotoras del vehículo. No solo estamos hablando del contenedor o del furgón, sino también estamos hablando del vehículo, de la seguridad que nos tiene que brindar ese vehículo. La seguridad en el proceso, en el manejo de la carga, no solo la montada con el montacargas, sino también cómo se acomoda dentro del furgón o dentro del contenedor y cómo conducimos el vehículo hasta llegar a su destino final. La seguridad de los procesos relacionados con el personal. Tenemos que tener personal 1A y por consiguiente esto es un anillo de seguridad que tiene que tener toda empresa y por eso se tienen que hacer estudios de poligrafía, por eso se tienen que hacer estudios exhaustivos a todo el personal de la organización. La organización también tiene que establecer controles de acceso y seguridad física. ¿Por qué es importantísimo este tema de la seguridad física? Para tener bajo control pues, los posibles riesgos que se nos puedan suceder dentro de nuestras propias instalaciones, dentro de nuestros vehículos, etcétera. Entonces tenemos que tener esos controles de acceso que lo hemos llamado como el anillo de seguridad física. Y por último, es la seguridad de los procesos relacionados con la tecnología de la información. Hoy en día el mayor delito que se comete es el delito informático y por consiguiente tenemos que estar muy pendientes de todas estas situaciones de riesgo, de tal manera que nosotros podamos mitigarlo haciendo un acertado tratamiento de acuerdo a la metodología que hemos señalado dentro de la presente disertación. 6 anillos o 6 fundamentos especiales los trata en la norma VAS en su estándar 501 para empresas que tienen una relación directa con la carga y en este caso Multitran tiene una relación directa con la carga y le corresponde estudiar el estándar 5.0.1. Bien, entonces hemos llegado al final de esta pequeña charla. Espero que se formulen muchas preguntas o que me hagan muchas preguntas de tal manera que quede comprendido con esta breve capacitación lo que es la gestión de riesgos dentro de la empresa.